Biblia que aún hoy existen. Hoy desvelamos las localizaciones reales de milagros, batallas y profecías que todavía siguen existiendo y que son pruebas que confirman que lo que la Biblia relata sucedió de verdad. Cesarea Marítima. Cesarea Marítima se encuentra hoy en la costa mediterránea de Israel, a 45 kilómetros al norte de Tel Aviv. Esta ciudad, fundada por Herodes el Grande, es hoy un impresionante parque arqueológico nacional. Aquí se encontró una de las pruebas más importantes para los cristianos que creen en la Biblia. Se descubrió una piedra que confirma, sin lugar a dudas, la existencia del hombre que sentenció a Jesús, Poncio Pilato. Durante muchos años, algunas personas pensaban que Poncio Pilato quizás no existió, o que era solo un personaje de la Biblia sin respaldo histórico. Él fue el gobernador romano que tomó la decisión final sobre la crucifixión de Jesús. No se habían encontrado evidencias fuera de la Biblia hasta que algo cambió. En 1961, los arqueólogos desenterraron un bloque de piedra caliza, grabado en su superficie, un texto en latín que hizo temblar los cimientos de la historia, la inscripción de Poncio Pilato. En ella, Pilato se identifica como prefecto de Judea, que era un tipo de gobernador del Imperio Romano. Esta piedra es una prueba real que se puede tocar. Demuestra que la historia de la pasión de Jesús ocurrió en un lugar y un tiempo verdaderos, conectando la Biblia con la historia de una forma que nadie puede negar. Pero Cesarea guarda más secretos. En 2024, arqueólogos creen haber encontrado las celdas donde el apóstol Pablo estuvo encerrado. Desde este lugar fue enviado a Roma, donde fue juzgado y más tarde ejecutado. En la Biblia se cuenta este momento con las palabras: «A César has apelado, a César irás». Esto quiere decir que Pablo pidió ser juzgado por el emperador romano, como era su derecho por ser ciudadano romano. Y algo increíble para los cristianos también pasó en Cesarea Marítima. Por primera vez, una persona que no era judía fue bautizada. En ese tiempo, muchos pensaban que solo los judíos podían recibir a Jesús. Pero el apóstol Pedro fue guiado por Dios a la casa de Cornelio, un centurión romano. Allí, Pedro entendió lo que Dios le estaba enseñando. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, que todos los seres humanos son valiosos para Dios. Y en Cesarea ocurrió algo más: la muerte del rey Herodes Agripa, quien ordenó matar al apóstol Santiago. En un teatro que aún se conserva, se celebraban juegos en honor al emperador. Allí, según la Biblia, Herodes fue maldecido por Dios por decir de sí mismo ser un ser divino. El relato bíblico es impactante. Al instante, un ángel del Señor lo hirió y fue comido de gusanos y murió. Túnel de Ezequías. Al sur de la actual Jerusalén, se encuentra una de las estructuras más asombrosas del mundo antiguo, el túnel de Ezequías. Pero lo increíble es que ese túnel todavía existe, y el agua sigue corriendo por dentro de la piedra. Era el año 701 a.C. El rey Ezequías gobernaba Jerusalén cuando los asirios, el imperio más temido de la época, marchaban hacia la ciudad. Sabía que su conquista era cuestión de días. Necesitaba tener agua durante el asedio, y entonces tomó una decisión radical. La Biblia cuenta que el rey Ezequías hizo el estanque y el conducto y trajo el agua a la ciudad. Este túnel se hizo a mano, sin herramientas modernas y completamente bajo tierra. Tenía más de 500 metros de largo. Para lograrlo, dos grupos de trabajadores comenzaron a cavar desde lados opuestos, guiándose solo por el sonido de sus martillos, mezclado con ecos en la roca. En 1880, los arqueólogos encontraron algo increíble dentro del túnel, una inscripción antigua escrita en hebreo, que cuenta el momento exacto en que los dos equipos se encontraron. Dice: cuando aún quedaban 3 codos, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero. Estuvieron a punto de fallar, pero lograron encontrarse. Un verdadero milagro en la oscuridad. El túnel tenía una inclinación muy leve, solo 30 centímetros de diferencia entre el inicio y el final, en medio kilómetro. Eso es realmente impresionante, porque esta leve pendiente hace que el agua fluya suavemente, incluso hoy, 2700 años después. Y gracias a una prueba científica muy precisa, el carbono 14, que sirve para saber la edad de objetos, se confirmó en 2023 que el túnel fue hecho justamente en el año 700 a.C., tal como dice la Biblia. Pero este túnel esconde algo más. El agua que sale del túnel desemboca en un lugar especial,
la piscina de Siloé. Allí, siglos después, Jesús hizo uno de sus milagros más asombrosos. La piscina de Siloé guarda uno de los secretos más increíbles de este video. Hablaremos de eso en unos minutos, así que sigue conmigo. Muchos años antes, el profeta Isaías ya había profetizado sobre la creación del túnel. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Ese túnel no solo ayudó a salvar a Jerusalén de los asirios, sino que después fue parte del escenario de un milagro de Jesús. Har Megido. En el norte de Israel se levanta el monte Tel el Muteselim. Este es Megido, el campo de batalla más peleado del antiguo Oriente Medio. Más de 25 ciudades sepultadas se encuentran aquí, víctimas de las muchas guerras que hubo durante años. Pero Megido no es solo un lugar histórico, es también el escenario de algo mucho más grande, la batalla final mencionada en la Biblia. Su nombre hebreo, Har Megido, dio origen a una palabra que significa el fin del mundo, Armagedón. En el libro del Apocalipsis leemos: los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el Armagedón. Pero ¿por qué Dios eligió este sitio para el final de los tiempos? Piénsalo así. Megido era como la puerta de entrada a la carretera más importante del mundo antiguo. Esta carretera se llamaba la Vía Maris y conectaba a los grandes reinos de Egipto y Mesopotamia. Quien controlaba Megido controlaba el paso de ejércitos y riquezas y dominaba el mundo de aquella época. La primera batalla documentada de la historia ocurrió aquí. El faraón Tutmosis III aplastó en Megido a los cananeos en 1457 a.C. En Egipto se descubrieron jeroglíficos que cuentan la batalla. Mucho después, otro rey, Josías, vino desde el sur, desde Judá, para tratar de detener al faraón Necao II. No lo logró. Josías murió en esta batalla, como lo dice la Biblia en Segundo de Reyes. Hoy, los arqueólogos han encontrado en ese lugar puntas de flecha, cerámica egipcia y sellos de soldados. Son pruebas reales que confirman lo que dice la Biblia. En el año 2005, los arqueólogos encontraron allí un lugar de oración cristiano. En el suelo hay un mosaico que dice: Adiós Jesucristo. Esta es la inscripción cristiana más antigua hallada hasta ahora, escrita en el siglo III, un oratorio frente al Armagedón, no para tener miedo, sino para tener fe y esperanza. Hoy en día, muchas personas viajan por su fe para subir a esta colina. Desde la cima, la vista es increíble. Se puede ver un valle enorme y plano que se pierde en el horizonte. Todo esto explica por qué el apóstol Juan, al escribir el Apocalipsis, vio este lugar como el punto de reunión final para la batalla de los ejércitos y los reyes de toda la tierra. Capernaum. Las ruinas de Capernaum descansan hoy en Tel Hum, sobre la ribera del mar de Galilea. Los franciscanos identificaron el sitio en 1894, tras descubrir inscripciones que mencionan Kfarnaum, la ciudad donde Jesús realizó más milagros que en ningún otro lugar. Capernaum fue el centro donde comenzó un cambio espiritual que transformó el mundo. Fue el hogar principal de Jesús durante su misión. Pero, ¿cómo es posible que la ciudad que más milagros presenció fuera borrada del mapa? Bajo una sinagoga de mármol construida en el siglo IV, arqueólogos encontraron los restos de otra sinagoga más antigua, hecha de piedra negra. Esta era la sinagoga donde Jesús enseñó. Allí dijo: Yo soy el pan de vida, explicando que solo Él da verdadera vida espiritual. También encontraron monedas y pedazos de cerámica muy antiguos, del tiempo del Segundo Templo, lo que confirma que ese lugar existía cuando Jesús vivió. Muchas historias de los evangelios ocurrieron en esta ciudad. Aquí, Jesús llamó a Mateo, que era cobrador de impuestos, para que lo siguiera. Aquí también sanó a un paralítico que fue bajado por el techo de una casa. Aquí Jesús curó al siervo de un centurión romano y dijo: Ni aun en Israel he hallado tanta fe, admirando la gran fe de un hombre que no era judío. Uno de los hallazgos más sorprendentes se hizo debajo de una antigua iglesia con forma de octágono. Excavando, los arqueólogos encontraron una casa muy sencilla del siglo I, parecida a las que usaban los pescadores. En sus paredes había escritos antiguos con el nombre de Jesús y símbolos cristianos como peces y cruces. Estos son los testimonios cristianos escritos más antiguos, descubiertos en el mismo lugar donde pasaron los hechos. Se cree que esta era la casa de Pedro,
uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Más tarde, esta casa se convirtió en un lugar de reunión para los cristianos, algo así como una pequeña iglesia dentro de una casa. En esa casa, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Desde allí salió con sus discípulos para calmar la tormenta en el mar. También, en Capernaum, resucitó a la hija de Jairo. En aquellos tiempos la ciudad era muy activa. Tenía una calle pavimentada que la conectaba con una gran ruta comercial del mundo antiguo, llamada la Vía Maris. Un historiador judío llamado Josefo escribió que Capernaum fue fortalecida con murallas durante una gran rebelión en el año 66 después de Cristo. Pero a pesar de todo eso, Jesús advirtió a la ciudad con estas palabras: «Y tú, Capernaum, serás levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Jesús hablaba de que, aunque Capernaum recibió mucha luz, milagros y enseñanzas, no cambió su corazón. Por eso recibiría una gran caída. Y así fue. En el año 749 después de Cristo, un fuerte terremoto destruyó la ciudad y quedó abandonada por más de 1000 años. Hoy, los visitantes pueden caminar por un parque arqueológico donde están las ruinas de Capernaum. Al lado está la iglesia ortodoxa de los 12 apóstoles, que recuerda a los amigos más cercanos de Jesús. También se construyó una iglesia moderna encima de la antigua casa de Pedro, donde los peregrinos pueden orar justo en el lugar donde Jesús convivió con sus discípulos. Mar de Galilea. Hoy, el Mar de Galilea es el lago Kinneret, en el norte de Israel, un lago de agua dulce, cálido, que late a 200 metros bajo el nivel del mar. Aquí sucedieron algunos de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús. En este lago llamó a sus primeros discípulos, calmó una tormenta furiosa y caminó sobre sus aguas. Pero había un problema. Nunca se había encontrado una barca de aquella época. Todo cambió en 1986. Una sequía extrema hizo descender las aguas del lago. 2 hermanos pescadores caminaban por la orilla cuando vieron algo extraño asomando del barro. Era madera muy antigua. Los arqueólogos confirmaron lo impensable: una barca del siglo I, la época exacta de Jesús. El descubrimiento sacudió al mundo arqueológico. Las pruebas de radiocarbono situaron la embarcación en el 40 de Pins de Cristo. Sus 8 metros de eslora podían albergar hasta 15 tripulantes. Entonces, subió a una de las barcas y enseñaba a la gente desde la barca. Esto cobra sentido entendiendo lo grande que era la barca. Un arqueólogo identificó 16 puertos antiguos alrededor del lago, una red comercial vibrante donde Jesús encontró a sus primeros seguidores. «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes para seguir a Jesús aquí. Las tormentas siguen azotando el Galilea sin previo aviso. Vientos furiosos descienden de los montes circundantes y convierten el plácido lago en un caos de olas. Esto explica el famoso episodio en el que Jesús dormía en la barca mientras sus discípulos temieron por sus vidas. Se levantó una gran tempestad de viento. La barca está ahí. Puedes verla hoy, puedes pararte frente a ella, no como turista, sino como testigo de una historia que cruzó siglos para alcanzarte. Y entonces, quizá entiendas por qué aquel lago no era solo agua. Piscina de Siloé. Hoy, en un lugar de Jerusalén llamado Silwan, muy cerca de la parte más antigua de la ciudad, se encuentra la piscina de Siloé. Fue en este mismo lugar donde Jesús hizo un milagro increíble. Tomó un poco de barro, lo puso en los ojos de un hombre que había nacido ciego y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Cuando el hombre se lavó, pudo ver por primera vez en su vida. Durante muchos siglos, los viajeros y creyentes veneraron una piscina pequeña, creyendo que ahí ocurrió el milagro. Pero algo inesperado sucedió en 2004. Una tubería de agua se rompió y cambió todo. Durante unas obras de alcantarillado, ocurrió algo asombroso. Los trabajadores chocaron contra unos escalones de piedra antiguos. No eran unos escalones cualquiera, eran los restos de la monumental piscina escalonada de Siloé, la misma del tiempo de Jesús. El descubrimiento fue revolucionario. El estanque trapezoidal, con sus 3 niveles de 5 escalones que permitían a la gente descender suavemente al agua, coincidía perfectamente con las descripciones antiguas. El hallazgo de monedas, desde las de Alejandro Janeo hasta las acuñadas por Poncio Pilato y las de la gran revuelta judía del 66 después de Cristo, no dejó lugar a dudas. La piscina bíblica había sido encontrada, confirmando la increíble precisión
descripción histórica del Evangelio de Juan. ¿Por qué importaba tanto esta piscina? Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes descendían estos mismos escalones, llenaban jarras doradas con agua del manantial y después subían en procesión hasta el templo para la ceremonia. El camino del peregrino conecta la piscina con el monte del templo, 600 metros de pavimento original y las mismas losas que pisó Jesús. Las huellas de las carretas antiguas aún son visibles. Entre las piedras aparecieron tesoros, pesas con inscripciones en hebreo antiguo, sellos que proclaman Yerushalayim Hakdosha, Jerusalén la Santa. Cada hallazgo confirma lo que la Biblia describe. Este era el corazón espiritual de la ciudad. En 2026, el proyecto completo abrirá al público. Los visitantes podrán caminar desde la piscina hasta el muro occidental, siguiendo exactamente la ruta de los antiguos peregrinos. Murallas de Jericó. La antigua ciudad de Jericó se encuentra hoy en un lugar llamado Tel es Sultán. Es una pequeña colina que está muy por debajo del nivel del mar, cerca de la ciudad de Jericó que existe hoy en día. Es la ciudad fortificada más antigua del mundo, pero lo que la hace única es un misterio arqueológico. Sus muros cayeron hacia afuera, no hacia adentro como en cualquier asedio normal, como si una mano invisible los hubiese volcado desde dentro. Y este detalle coincide exactamente con el relato bíblico. La Biblia dice que, hace miles de años, Dios le dio a Josué un plan muy extraño para atacar Jericó. Durante 6 días, una procesión dio vueltas alrededor de la ciudad. En ella iban hombres armados, sacerdotes tocando trompetas hechas con cuernos de carnero, y en el centro, el Arca del Pacto, un cofre sagrado que representaba la presencia de Dios. Al 7º día, rodearon la ciudad 7 veces. El pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y el muro se derrumbó. ¿Y qué significa esto? Significa que la ciudad fue conquistada rápidamente, sin que los enemigos tuvieran tiempo de robar nada. Eso también cuadra con lo que dice la Biblia. El grano no fue robado, a pesar de que era muy valioso en tiempos antiguos, especialmente durante una guerra. En vez de saquear, lo quemaron, tal como Dios había ordenado. No toquen el botín. Josué también lanzó una maldición sobre quien reconstruyera la ciudad. Maldito sea el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Siglos más tarde, un hombre llamado Giel de Betel intentó reconstruirla, y tal como decía la profecía, sus hijos murieron. Pero en Jericó pasaron más cosas que se cuentan en la Biblia. El profeta Eliseo convirtió las aguas amargas de la ciudad en agua dulce, usando sal. Jesús curó a Bartimeo, un hombre ciego. Y por el peligroso camino que iba a Jericó, pasó el buen samaritano de la famosa historia. En el año 2023, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y los arqueólogos siguen cavando. Pronto se descubrirán más secretos que han estado ocultos por miles de años. Sodoma y Gomorra. Al sur del Mar Muerto, justo en la frontera entre Israel y Jordania, hay una gran llanura desértica llena de sal y ceniza. Se dice que ahí estuvieron las ciudades más pecadoras mencionadas en la Biblia, Sodoma y Gomorra. Según la Escritura, Dios las destruyó con fuego y azufre que cayó del cielo, como castigo por su maldad. ¿Pero realmente existieron estas ciudades? Los arqueólogos han encontrado pruebas inquietantes. En Bab ed-Dra, una ciudad de 10 hectáreas, los excavadores descubrieron algo escalofriante, una capa de ceniza de 70 centímetros de grosor. También se encontraron ladrillos quemados hasta casi derretirse, y huesos completamente calcinados. Eso solo puede explicarse con temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. En Numeira, una ciudad cercana, pasó lo mismo. Destrucción total. Los científicos también encontraron señales de que hubo un terremoto al mismo tiempo. La combinación de fuego y temblor apunta a un evento muy violento. En el año 2025, la misma revista científica que publicó esa teoría tuvo que retirarla. ¿Por qué? Porque las fechas no coincidían con los tiempos mencionados en la Biblia. La Biblia indica que todo esto sucedió alrededor del año 2350 a.C. A solo 5 kilómetros de estas ruinas se alza el monte de sal Gebel Usdum. Sobre él, un pilar de sal solitario, erosionado por el viento, es conocido hasta hoy como la esposa de Lot. Los profetas no olvidaron Sodoma. Isaías, Jeremías, Ezequiel la invocaron como advertencia. Jesús mismo dijo, como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Monte Sinaí.
Hoy, el monte Sinaí está en el sur de la península del Sinaí, en Egipto. Es un lugar rocoso, muy tranquilo, que ha cambiado muy poco en miles de años. Aquí, hace más de 3000 años, Moisés recibió las tablas de la ley que Dios le dio. La Biblia lo dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Pero hay un misterio. ¿Cuál es el monte correcto? ¿Es este realmente el monte Sinaí que menciona la Biblia? La tradición dice que sí, y lo identifica con un monte llamado Jabal Musa, que significa Monte de Moisés. Un antiguo documento egipcio, un papiro del año 2000 a.C., menciona un nombre parecido, TNHT, que suena muy similar a Sinaí. Esto muestra que la región ya tenía ese nombre muchos años antes de que Moisés llegara allí. Además, en lo alto del Jabal Musa hay una cueva. Algunos creen que fue en esa misma cueva donde el profeta Elías se escondió muchos años después de Moisés. También se han encontrado antiguos grabados en las piedras, llamados grafitis, hechos entre los siglos IV y VII después de Cristo. Hay escritos en griego, nabateo y armenio. Esto demuestra que las personas han viajado a este lugar por lo menos desde hace 1600 años como parte de una peregrinación. Y abajo sigue estando el monasterio de Santa Catalina, el más antiguo que aún sigue en uso. Pero aquí surge una pregunta. La Biblia habla de un campamento israelita en este lugar. ¿Se han encontrado los restos? La respuesta es no. No se han hallado cosas que claramente prueben que los israelitas estuvieron allí. Nada sólido, solo silencio. Pero eso no debería sorprendernos. El pueblo de Israel en esa época era nómada, es decir, no vivían en casas fijas, sino que iban de un lugar a otro. Sus cosas eran simples, hechas con materiales que se descomponen fácilmente. Además, el desierto con el tiempo borra muchas huellas. Por eso, no es lógico esperar encontrar ciudades o templos como prueba. Sin embargo, sí hay otro tipo de señales. Se han descubierto inscripciones llamadas proto-sinaíticas, que están grabadas en piedras y datan de entre 1500 y 1200 a.C. Esas inscripciones se escribieron con uno de los primeros alfabetos de los pueblos semitas, que fueron antiguos pueblos del Medio Oriente. Esto muestra que había personas que sabían escribir en esa zona durante la época del Éxodo. No es una prueba definitiva, pero sí es una pista importante. Una huella que quizá nos esté diciendo que la historia es más verdadera de lo que algunos creen. Babilonia. En el corazón del actual Irak, a orillas del río Éufrates, yacen los restos de la ciudad más temida del antiguo mundo, Babilonia. Este no es un lugar cualquiera. Aquí se construyó una torre gigantesca que quería llegar hasta el cielo. Y aquí también nació un imperio que se enfrentó al pueblo de Dios y se lo llevó lejos de su tierra. Los arqueólogos encontraron la base de una estructura enorme, llamada Zigurat, que medía 91 metros por lado. Muchos piensan que esta podría ser la famosa Torre de Babel. Ahí fue donde empezó todo. En la Biblia se cuenta que la gente dijo: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Fue un acto de orgullo y desafío a Dios. Querían hacerse famosos y no necesitaban a nadie más. Pero Dios bajó del cielo, confundió sus idiomas para que no pudieran entenderse entre ellos. El proyecto fracasó. La ciudad quedó inconclusa y se le dio un nombre que hoy usamos para expresar confusión: Babel. Muchos siglos después, ese mismo espíritu de orgullo volvió, pero esta vez en forma de un gran imperio. Babilonia resurgió y se convirtió en la ciudad más poderosa bajo el mando del rey Nabucodonosor II. Este rey conquistó la nación de Judá, destruyó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo de Dios. Entre los años 597 y 587 a.C., obligaron a los judíos a dejar su tierra natal y los llevaron al exilio. La tristeza de este momento quedó escrita en la Biblia, en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es otro nombre para Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero Dios no se olvidó de su pueblo ni dejó a Babilonia sin castigo. En una sola noche, el rey Ciro de Persia tomó la ciudad sin lanzar una sola flecha. Esto cumplió una profecía. Los judíos podrían dejar Babilonia y regresar a su tierra. Un objeto llamado el cilindro de Ciro, encontrado en 1879 y que hoy está en el Museo Británico, guarda esa ley escrita por el mismo Ciro.
permitiendo que los judíos volvieran a casa. Sin embargo, Babilonia no desaparece de la Biblia. Aparece nuevamente en el último libro, el Apocalipsis. Allí, Juan la llama la gran ramera que representa a todo el sistema del mundo que se opone a Dios, lleno de maldad y orgullo. Dice así: «Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa, en una sola hora ha llegado tu juicio». En 2019, la UNESCO, una organización mundial que protege lugares históricos, declaró las ruinas de Babilonia como patrimonio mundial. En 2021 comenzaron trabajos para cuidar lo que queda, usando drones y tecnología que permite ver lo que está bajo tierra sin excavar. Y en 2024, encontraron 478 objetos enterrados, revelando más historia y quizás más advertencias. Babilonia es una historia del pasado, pero también una lección para el presente. Nos recuerda lo que ocurre cuando el orgullo reemplaza a Dios. Antioquía de Siria. La antigua ciudad de Antioquía de Siria está ubicada bajo lo que hoy conocemos como Antaquia en Turquía. En sus calles ocurrió algo que marcó un momento muy importante en la historia. Fue en esta ciudad donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso, los que seguían a Jesús no tenían un nombre tan definido. Algunos los llamaban judíos o nazarenos, pero en Antioquía nació el término que usamos hasta hoy, cristianos. ¿Por qué sucedió esto en Antioquía y no en Jerusalén, que era el centro de los primeros seguidores de Jesús? La razón tiene que ver con lo especial que era esta ciudad. Antioquía no era cualquier lugar. En su tiempo fue la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, solo detrás de Roma y Alejandría. Vivían allí unas 500.000 personas, algo muy impresionante para la época. Era una ciudad con muchas culturas diferentes conviviendo. Había griegos, romanos, judíos y personas de otros pueblos. En resumen, era una ciudad muy diversa y abierta. Ese ambiente tan mezclado hizo que los apóstoles vieran Antioquía como un lugar ideal para comenzar a expandir el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío. Pablo y Bernabé, dos grandes líderes cristianos, usaron Antioquía como su punto de partida para llevar el evangelio a otras ciudades y países. Era su base de operaciones. Y fue allí donde surgió una pregunta muy importante para la iglesia. ¿Debía el mensaje de Jesús llegar también a las personas que no eran judías? A esas personas la Biblia las llama gentiles, que simplemente quiere decir las personas de otras naciones. Este debate provocó un fuerte conflicto entre dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Como dice la Biblia, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo se enfrentó a Pedro porque vio que Pedro antes comía con los no judíos, pero luego dejó de hacerlo por miedo, dando un mal ejemplo. Pablo dijo que la actitud de Pedro era un error. En sus palabras, porque era de condenar. Fue un momento clave en la historia del cristianismo. Gracias a este enfrentamiento, quedó claro que para ser salvo, o sea, para tener una relación correcta con Dios, lo único necesario es tener fe en Jesús, sin necesidad de cumplir primero las leyes del judaísmo. Antioquía nos muestra que, desde sus inicios, el cristianismo no fue una religión cerrada o exclusiva. Nació como un mensaje para todo el mundo, abierto a personas de todas las culturas y orígenes. A diferencia de Jerusalén, que era más uniforme y centrada en el pueblo judío, Antioquía era un lugar de mezcla y diversidad, y eso ayudó a que el cristianismo creciera más allá de los límites del judaísmo. Lamentablemente, en el año 2023, esta zona sufrió dos terremotos muy fuertes que dejaron todo devastado. Entre los lugares que se destruyeron está la cueva de San Pedro, un sitio muy importante para el cristianismo. También colapsó la sinagoga de Antaquia, una de las más antiguas del mundo que aún se usaba para el culto judío. Algunos arqueólogos temen que partes de la antigua Antioquía que aún no han sido descubiertas, pero que podrían tener gran valor histórico y espiritual, hayan quedado enterradas o movidas por el terremoto. Antioquía no solo es parte del pasado, sino una señal clara de cómo comenzó la fe cristiana, abierta al mundo, en medio de la diversidad y con un mensaje que traspasó fronteras. Isla de Patmos.
La pequeña isla de Patmos está en el mar Egeo, cerca de Turquía. Aunque solo mide 34 kilómetros cuadrados, guarda un secreto muy especial para los cristianos. Es el lugar donde un apóstol anciano y exiliado recibió la visión más explosiva y controvertida de la Biblia, el final de los tiempos. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Juan no fue a Patmos por decisión propia, ni para descansar o rezar. Fue enviado allí como castigo por el emperador de Roma. En esa época, el gobierno romano arrestaba y alejaba a personas que hablaban cosas que no les gustaban, como los profetas o los que iban en contra de sus ideas. Juan era uno de ellos. Lo sorprendente es que aún hoy se puede visitar la cueva donde, según la historia, Dios le habló a Juan. La gente cuenta que cuando Juan escuchó la voz de Dios como si fuera el sonido de una trompeta, se abrió una grieta en el techo de la cueva. Esa grieta todavía puede verse. También se dice que hay una marca en la piedra donde Juan apoyaba su cabeza para descansar. ¿Y cómo sabemos que esto pasó ahí? Un hombre llamado Ireneo, que conoció a personas que habían estado con Juan, dijo que sí, que fue en Patmos. Y no solo eso, excavaciones en la isla encontraron objetos antiguos de la época de Juan, como pedazos de cerámica romana, inscripciones del gobierno de Roma y restos de un templo de la diosa Artemisa bajo el actual monasterio. Todo esto confirma que Patmos era un lugar habitado en aquella época, pero lo que Juan escribió en esa isla no se quedó en esa cueva. Con el tiempo, el cristianismo creció allí, y en el mismo lugar de la visión se construyó una fortaleza muy importante para la fe, el monasterio de San Juan Teólogo. Fue fundado en el año 1088 y hoy es un sitio protegido por la UNESCO, considerado Patrimonio de la Humanidad. ¿Y qué tiene de especial este monasterio además de sus paredes? Su biblioteca. En ella se guardan 330 libros muy antiguos, entre ellos 82 del Nuevo Testamento. Allí también se conserva algo muy especial, el cráneo del apóstol Tomás, otro de los discípulos de Jesús. Debajo del monasterio, las excavaciones mostraron parte de lo que había cuando Juan vivía allí. El suelo de un templo dedicado a Artemisa, más cerámica romana y hasta las ruinas de un gimnasio. Todo esto demuestra que la isla no estaba vacía, sino que era un lugar lleno de vida mientras el apóstol Juan caminaba por sus caminos. Estanque de Betesda. El estanque de Betesda está ubicado hoy en el barrio musulmán de Jerusalén, muy cerca de la iglesia de Santa Ana. Es un sitio arqueológico que los peregrinos pueden visitar, tocando las mismas piedras donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de Jesús. Durante muchos años hubo personas que no creían que este lugar realmente existiera. Decían que el estanque con 5 pórticos del que habla el libro de Juan, capítulo 5, era inventado. Se preguntaban, ¿cómo podría existir un estanque con 5 lados si los estanques suelen tener 4? Pero en 1888 sucedió algo increíble. Un arquitecto alemán estaba excavando cerca y su pala golpeó algo duro. Al seguir cavando, encontró 2 grandes estanques rectangulares, uno al lado del otro. Entre ellos había un muro que los dividía, lo que formaba una quinta pared. Así se confirmó la existencia de los 5 pórticos que menciona la Biblia. En ese lugar, el apóstol Juan cuenta lo siguiente. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre llevaba casi 40 años sin poder caminar. No podía trabajar ni valerse por sí mismo. Vivía sin esperanzas. Un día, Jesús llegó al estanque. No prestó atención al agua como los demás. Miró directamente al hombre y le hizo una pregunta profunda. ¿Quieres ser sano? El hombre no dijo que sí. Respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Su mayor problema no era la enfermedad en sí. Era que estaba completamente solo. Nadie lo ayudaba. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En un instante los 38 años de parálisis desaparecieron. El hombre se levantó, cargó su camilla y comenzó a caminar. El milagro había ocurrido. Pero esta historia no terminó ahí. En realidad, recién comenzaba. ¿Por qué algo tan bueno como sanar a un hombre causó enojo en los líderes religiosos? Porque el milagro ocurrió en sábado, el día de reposo.
Según las normas de esa época, estaba prohibido hacer ciertos trabajos en sábado, y para ellos llevar una camilla era uno de esos trabajos. Le preguntaron al hombre quién lo había sanado, pero él no lo sabía. La noticia corrió rápido. Este milagro no fue solo una sanación, fue una declaración. Fue un reto abierto a las tradiciones religiosas que habían perdido el verdadero sentido de la compasión. Cuando Jesús se enfrentó a los líderes religiosos, les dijo que él trabaja igual que su Padre, incluso en sábado. Esto era muy fuerte. Con esas palabras, Jesús estaba diciendo que era igual a Dios, y eso provocó una gran crisis entre los que lo escuchaban. Así lo dice la Biblia. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos años después, se encontró un antiguo escrito llamado el rollo de cobre de Qumrán, de la misma época de Jesús. En este texto se menciona un lugar llamado Bet Esdatayin, que significa casa de las dos piscinas. Este descubrimiento apoya lo que dice el Evangelio según Juan. Hoy en día, una parte de aquellos antiguos pórticos se encuentra en la Catedral de Memphis, en Estados Unidos. Es una pieza silenciosa que aún da testimonio de todo lo que ocurrió aquel día. Monte Ararat. En la frontera entre Turquía y Armenia, hay una montaña gigante, el Monte Ararat. Es un volcán enorme, de más de 5.000 metros de altura, que lleva miles de años dormido. Según la Biblia, fue en esta montaña donde el arca de Noé se detuvo después del gran diluvio. Como dice Génesis, y reposó el arca en el mes séptimo, sobre los montes de Ararat. Pero si el arca se detuvo allí, la gran pregunta es, ¿dónde está ahora? En 1949, una fotografía tomada desde un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mostró algo extraño, una figura larga y oscura atrapada en el hielo. Y así comenzó el misterio moderno. Incluso antes, en 1916, unos pilotos de avión rusos contaron que habían visto algo parecido a un gran barco de madera en el glaciar. Esto hizo pensar a muchos que podría tratarse del arca. Se organizaron muchas expediciones. Montañistas, científicos y creyentes subieron al Ararat durante años. Algunos encontraron pedazos de lo que parecía madera muy antigua. A veces se pensaba que finalmente se había encontrado el arca, pero cuando los laboratorios revisaban la antigüedad de estas muestras, los resultados no eran claros. Algunas estaban muy dañadas y otras no podían ser confirmadas. Con el paso del tiempo, mejoró la tecnología. Se usaron drones, satélites y equipos especiales que pueden ver debajo del hielo, como el radar de penetración. Y en 2024 ocurrió algo impactante. Un nuevo estudio de la montaña, hecho con movimientos sísmicos, encontró espacios vacíos dentro del monte. Estas zonas huecas todavía no se han investigado completamente. No se sabe si son burbujas de gas, cuevas naturales o algo construido por el ser humano. Mientras tanto, hay otros lugares que también son candidatos. A 29 kilómetros del Ararat existe un monte que, desde el aire, parece la forma de un barco gigante de 150 metros. Dentro, un radar detectó algo que parece una estructura interna. Sin embargo, cuando se analizaron pedazos de material supuestamente de madera, usando la prueba del carbono 14, se descubrió que solo tenían 1200 años, mucho después del tiempo de Noé. Al pie de esta montaña, Noé construyó un altar. Soltó un cuervo que no volvió. Luego una paloma que regresó sin encontrar tierra. 7 días después, otra paloma trajo una rama de olivo. Dios estableció su pacto. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. No volveré más a destruir toda carne con aguas de diluvio. Y apareció el arco iris para confirmar la promesa. Quizás el verdadero mensaje no esté en encontrar tablones petrificados, sino en recordar que alguien construyó un arca cuando todo parecía perdido. La ciudad de Nínive. Frente a la moderna Mosul, en Irak, yacen las ruinas de una metrópolis legendaria, una de las ciudades más poderosas y crueles que el mundo antiguo haya conocido, Nínive. Nínive estaba construida sobre 2 colinas llamadas Kuyunjik y Nabi Yunus. En sus palacios, uno de sus reyes más conocidos, Sennacherib, se jactaba de haber destruido 46 ciudades del reino de Judá. En las paredes había dibujos que mostraban personas empaladas y cabezas cortadas apiladas como trofeos. Eran imágenes aterradoras, pero un día llegó el profeta Jonás. Fue enviado por Dios con un mensaje claro: dentro de 40 días Nínive será destruida. Su advertencia fue tan fuerte que se difundió por toda la ciudad muy rápido. Los comerciantes dejaron sus negocios, los soldados soltaron sus armas
y hasta el rey bajó de su trono. Se vistió con ropa áspera llamada saco y se sentó sobre cenizas. Esto era una forma antigua de mostrar arrepentimiento delante de Dios. Mucho tiempo después, en el año 2025, los arqueólogos encontraron algo sorprendente en el Palacio Norte de Nínive. Una imagen esculpida en piedra mostraba al rey Asurbanipal en una posición humilde y arrepentida. Era algo muy raro para el arte asirio, que normalmente mostraba a los reyes como guerreros orgullosos. Los expertos piensan que esto podría estar relacionado con el mensaje de Jonás. Debajo de la colina del profeta Jonás se descubrieron túneles que fueron excavados ilegalmente por Isis. Allí aparece otro hallazgo increíble, un palacio secreto del rey Esaradón, que tenía tablillas mencionando los tributos que Judá pagaba. Las fechas que aparecen allí coinciden con el tiempo en que reinaba Manasés, un rey mencionado en la Biblia. Esto apoya el relato bíblico. Pero lo más curioso se descubrió en 2017. Entre los restos de la ciudad surgieron inscripciones que hablaban de una plaga, una enfermedad que causó muchas muertes en Nínive, décadas antes de la visita de Jonás. Los asirios la llamaron la ira de los dioses. Es posible que ese recuerdo de terror hiciera que la gente reaccionara con tanto miedo cuando Jonás apareció. Sin embargo, el arrepentimiento no fue para siempre. 100 años después de Jonás, los profetas Nahum y Sofonías anunciaron el castigo final. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! En el año 612 a.C., los medos y los babilonios atacaron Nínive y la quemaron por completo. Millones de restos de ceniza encontrados en las ruinas muestran que esto realmente pasó. Al final, todo volvió a donde empezó. Sennacherib, el rey que destruyó tantas ciudades con crueldad, fue asesinado por sus propios hijos mientras rezaba. La Biblia lo cuenta así: y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Hoy, Irak ha propuesto que Nínive sea reconocida como patrimonio de la humanidad. Con ayuda de drones y tecnología moderna, los científicos están redescubriendo su historia. Pero hay una lección clara: hasta la ciudad más grande puede caer. Nínive nos enseña que ningún poder humano dura para siempre. Nazaret. Nazaret está en el norte de Israel, a unos 25 kilómetros del mar de Galilea. Hoy es una ciudad con unos 80.000 habitantes, la mayoría árabes israelíes. Este pueblo, que parece muy sencillo, cambió la historia cuando un ángel llamado Gabriel habló con una joven llamada María y le dijo algo sorprendente: concebirás y darás a luz un hijo. Ese hijo sería Jesús. Pero durante mucho tiempo algunos decían que Nazaret no existía en aquella época. ¿Por qué decían eso? Porque en los libros antiguos no aparecía ese nombre. Por ejemplo, ni el historiador Josefo ni el libro judío llamado el Talmud mencionan a Nazaret. Así que algunos pensaban que era un lugar inventado mucho después. Pero todo cambió en 2009. Cerca de la actual Basílica de la Anunciación, unos arqueólogos encontraron una casa muy sencilla de la época de Jesús. También hallaron vasijas de piedra caliza que usaban los judíos para guardar su pureza ritual y herramientas de campo. Esto mostró que Nazaret sí existía en tiempos de Jesús. ¿Y por qué no se encuentra más información sobre este lugar? Porque era muy pequeño. Tal vez tenía solo unas 50 casas y unas 400 personas. Era un sitio tan poco importante que, cuando le hablaron a Natanael sobre Jesús, él preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entre 2006 y 2020 se hicieron más excavaciones bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Allí se encontró primero una iglesia antigua, y bajo esa iglesia encontraron algo emocionante, lo que podría ser la casa donde Jesús vivió cuando era niño. Ya en el siglo VII, los peregrinos iban allí creyendo que era su casa. En esas mismas calles llenas de polvo y sencillez vivió Jesús de niño. Allí volvió con José y María después de huir a Egipto para salvar su vida cuando era un bebé. Allí aprendió a trabajar como carpintero, usando madera y piedra. Y fue allí, en la pequeña sinagoga de su aldea, donde leyó en público unas palabras del profeta Isaías, anunciando su misión. Pero las personas del pueblo que lo conocieron desde niño no creyeron en él. Decían unos a otros: ¿no es este el hijo de José? Esa duda se convirtió en enojo. Se llenaron de rabia, lo sacaron del pueblo y lo llevaron hasta el borde de un precipicio para lanzarlo, pero no lo lograron. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue, y así comenzó su camino por toda la región de Galilea.
Hoy, en el centro de Nazaret, se puede ver la Basílica de la Anunciación. Es un templo muy grande, terminado en 1969, con una cúpula que mide 55 metros de altura. Dentro se encuentra una cueva donde, según la tradición, la Virgen María dijo sí al mensaje del ángel Gabriel. Desde esa plaza comienza el llamado Camino de Jesús. Es una ruta de 65 kilómetros que se puede recorrer caminando. Sigue el posible camino que Jesús hizo desde su hogar en Nazaret hasta Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Así, podemos seguir sus pasos y conocer más de su historia. Calle recta de Damasco. Hoy, en la ciudad de Damasco, en Siria, hay muchas calles que se cruzan, como si fueran un laberinto, pero entre todas ellas todavía existe una muy especial, la calle recta, y su camino actual es el mismo que tenía hace miles de años. En esa misma calle ocurrió algo que cambió la historia. Allí, un hombre llamado Saulo, que odiaba a los cristianos, tuvo un encuentro increíble. De repente, una luz muy fuerte bajó del cielo. Era más potente que el sol y lo tiró del caballo. Entonces, escuchó una voz poderosa que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo se quedó ciego. Mientras tanto, Dios le habló en una visión a un hombre bueno llamado Ananías. Una visión es como un mensaje especial que solo él podía oír y ver. Y lo que Dios le pidió parecía una locura, que buscara a Saulo, el hombre que los perseguía, para sanarlo. Ananías, asustado, le dijo a Dios: «Señor, he oído que este hombre ha hecho mucho daño a tu gente». Pero Dios le insistió: «Levántate y ve a la calle que se llama Recta y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso». Ananías caminó por la calle recta, encontró la casa, impuso sus manos, las escamas cayeron de los ojos de Saulo. El perseguidor se levantó como Pablo, apóstol de Cristo. Los peregrinos bizantinos mapearon estos lugares. La cartografía francesa de 1925 documentó la calle recta. La teledetección moderna confirma que la calle recta mantiene su alineación este-oeste original descrita en la Biblia, a pesar de siglos de remodelaciones islámicas. Ur de los Caldeos. En el sur del Irak actual, cerca de la ciudad de Nasiriyah, están las ruinas tranquilas de una ciudad muy antigua. Pero esta no era cualquier ciudad. Fue el lugar donde todo comenzó. Allí, Abraham, considerado el padre de todas las civilizaciones, tomó una decisión muy valiente: dejar la ciudad más rica y avanzada de su tiempo por una promesa de Dios. La Biblia dice: «Y dijo Jehová a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré». Estas palabras se entienden de otra forma cuando sabes que Abraham dejó atrás una ciudad como Ur. Ur era un centro muy importante. Allí se adoraba al dios Nana, el dios de la luna. Todavía hoy se puede ver su zigurat, una especie de templo en forma de pirámide escalonada. Fue reconstruido primero por el rey Nabónido y muchos siglos después por Saddam Hussein. En 2023, el lugar fue reabierto al turismo. Ahora puedes subir a la cima del zigurat, sentir el viento del desierto y mirar el horizonte, tal vez el mismo paisaje que Abraham vio antes de partir. Ur no era una ciudad alejada o desconocida. Tenía puertos que se conectaban con el Golfo y rutas comerciales que iban hasta lugares lejanos, como el Valle del Indo, Magan y Dilmun. Todas estas eran regiones muy lejanas y avanzadas en la antigüedad. Las tablillas de arcilla encontradas allí muestran que era un centro importante de comercio y cultura. Hoy, el sitio forma parte de una propuesta de Irak para ser reconocido como Patrimonio Mundial. Cada piedra en Ur cuenta la historia del primer gran acto de fe de la humanidad, cuando un hombre dejó todo por creer en una promesa divina, y ese hombre se convirtió en el padre de muchas naciones.